Hola, muy buenos días. Yo soy Amelia y os voy a empezar a contar en qué consiste nuestro proyecto. Nuestro proyecto es la familia Bosch García, que trata de una familia que viaja a Santa Fe y necesita la ayuda para preparar los preparativos. Este proyecto tiene como objetivo la comparación entre la forma de vida de los Estados Unidos y la de España. Para ello se ha contado con la participación de un instituto en Santa Fe. Los alumnos han colaborado para dar a conocer sus países, sus culturas y sus estilos de vida. El otro día pudimos ver a través de Snapchat, una red social que tenemos en contacto con ellos, y vimos fotos de su graduación y pudimos observar que es totalmente diferente a lo nuestro. Allí celebran todo a lo grande. Aquí podéis ver una foto de grupo. Aquí somos el grupo de tecnología de 14 alumnos y por arriba podéis observar fotos de cuando hacemos las conferencias. Ellas es Samuel y Christine, Gerald, Alice y Rebeca. Bueno, para hacer este proyecto nos ha permitido, bueno, con este proyecto hemos tenido... Para hacer este proyecto nos hemos tenido que comunicar en otro idioma, como es el inglés, y ampliar nuestros conocimientos sobre otros países, como por ejemplo es Estados Unidos. Este proyecto no habría sido posible sin Alberto Caballero, que fue nuestro profesor de tecnología del año pasado, que ahora está allí impartiendo clases de matemáticas. Y ahora os vamos a poner un vídeo que os va a contar él un poco su experiencia. Hola, muy buenos días. Aquí en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Allí en España, buenas tardes sería, y si lo veis por la tarde, aquí sería buenas noches. Bueno, soy Alberto Caballero, profesor este año, profesor visitante con el programa del Ministerio de Educación en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Y el año pasado era profesor del Instituto de Valdés Partera en Zaragoza, donde impartía tecnología. Aquí lo que imparto son las materias de matemáticas aplicadas y álgebra 1. Bueno, la idea del proyecto surgió ya en el claustro al final del curso anterior, que nos presentaba un proyecto de innovación con la idea de que el posible título sería Viajeros y Exploradores. Bueno, y aprovechando que yo acababa de conocer que me venía para acá, para Estados Unidos, y estaba bastante emocionado, dije, pues algo podemos hacer. Ya cuando estuve aquí, la idea fue un poco la vivencia que yo tuve de darme de alta y conocer los procesos y cómo funciona aquí todo el tema de gas, electricidad. Compartir esa experiencia con los alumnos españoles, por un lado, que les sirviera a ellos para comparar costes aquí en Estados Unidos y en España, y también a los alumnos americanos, que la mayoría de ellos a los 18 años se mueven a otro estado, a otra ciudad a estudiar, también que les sirviera como experiencia personal. Entonces lo hablé con Ana, le pareció perfecto, claro, porque la idea era un poco jugar también tecnología y matemáticas. Entonces la manera de trabajar fue repartir temas por alumnos, emparejando alumnos americanos y alumnos españoles, y a partir de ahí que ellos trabajaran utilizando las herramientas de Google para compartir información, y mandarse correos, hacer videoconferencias, para ir avanzando y hacer al final pues, un resumen del coste, con la idea de que una familia española se movía aquí y una familia americana se movía en España, para ver cuánto tenía como gasto mensual. La experiencia, hay que decir que ha sido muy bonita, ha sido precioso ver a los alumnos españoles que tenía el año pasado y bueno, poder trabajar con ellos a la vez que los americanos, y sobre todo hoy que hemos tenido una videoconferencia ha sido precioso ver cómo se comunicaban, cómo se divertían, como lo más importante, intercambiaban información y conocían más unos de otros. Por tanto, pues este ha sido un poquito el proyecto, estoy encantado y muchas gracias. Hasta luego. Buenos días a todos. Yo soy Ana, la que nombra a mi compañero Alberto. Hubiera sido aún más bonito que poder haber hecho una videoconferencia con él, no solo con mis alumnos, sino también con los suyos, pero como ha empezado diciendo Amelia, pues ya ellos ya se han graduado y ya están de vacaciones. Aparte de eso es sábado y son las 5 de la mañana.
Entonces, pues con este vídeo que grabo un día, una tarde después de una videoconferencia, os sabéis una idea de cómo es él. Entonces, una idea surgió de él y me la contó, y durante el año pasado pues nosotros trabajamos muy bien juntos en tecnología, y durante el verano estuvimos dando vueltas a ver qué podíamos hacer y cómo la podíamos desarrollar. Primero, él no conocía que nos iba a tener allí, pero le era claro que iban a ser de matemáticas, entonces habría que enfocarlo de algún modo que pudiéramos unir matemáticas y tecnología. Luego había otro pega, que es que iba a ser íntegramente en inglés y mi nivel de inglés es muy mediocre, pero bueno, estamos en un instituto bilingüe y estaba segura que iba a tener algún alumno que controlar inglés. A la hora de elegir los alumnos, pues también podía haber elegido otro grupo, pero elegí a los alumnos de cuarto, primero porque cogen tecnología porque se supone que les gusta, y luego porque casi todos fueron alumnos suyos el año pasado. Entonces tenían ganas también de seguir trabajando con él. Una vez dicho el sí, pues empezó el darle forma de verdad y a ver cómo lo llevábamos a cabo. Empezó a trabajar, todo esto iba en paralelo a que llegó septiembre y nuestro director pues ya nos retomó con la idea del proyecto de innovación, nos empezó a todos a decir pues, qué íbamos a hacer, cómo coordinamos, cómo empezábamos a trabajar, y todos los profesores empezaron a hacer montones de cosas y entonces había que hacer algo que estuviera un poquito a la altura. Y ya, pues, vale, vamos a ponerlo en clase. ¿Qué objetivos qué objetivos voy a satisfacer? Más que nada, ¿qué me va a aportar esta experiencia que no me aportaría el modelo que hacía años anteriores? Uno importante, pues reforzar y potenciar el inglés, tanto a nivel oral como escrito. Yo creo que todos pues, habéis mejorado respecto a septiembre. Esa no era de mi materia, entonces luego, a ver, de mi currículum, ¿qué me podía servir? Entonces el tema lo empezamos con instalaciones, o sea, el curso lo empezamos con instalaciones y viviendas, y ese era muy bueno. Nuestra familia, si se va a ir a otro país, tendrá que saber qué gastos tiene que hacer frente. Además decía Alberto, te vienes aquí a Estados Unidos y no te puedes hacer idea de papeles que hay que hacer para todo, instalación de agua, instalación de luz, instalación, cógete coche, cógete casa. Y él dijo también, esto es de matemáticas, lo podemos enfocar muy bien, todo Excel, todo cálculos, todo comparativas. Y dijo, pues perfecto, empezamos desde el principio del curso ya con nuestro proyecto y a ver a dónde llegamos. Luego, para un tema que está a lo largo de todo el curso, la tecnología de la información y la comunicación, pues de modo transversal hemos trabajado durante todo el curso. Y el último tema, que siempre queda un poquito como más en el aire, de tecnología y sociedad, pues bueno, pues aquí al final hemos hecho este Padlet entre nosotros, y luego, pues, por ejemplo, Montesa no ha trabajado en este Padlet, sino que él estaba en otro de tecnología y medio ambiente, otros en el desarrollo de la tecnología a lo largo de la historia. Entonces, sí, nos encajaba en el proyecto, podíamos ir para adelante. Otra cosa, tendrá la diversidad en el aula. Son alumnos muy diversos, están en cuarto y pues alguno de ellos quiere hacer bachillerato, alguno de ellos quiere hacer ciclo formativo, alguno de ellos no tiene ni idea de qué quiere hacer. Algunos saben mucho inglés, porque él es nuestro alumno más bilingüe, que estuvo viviendo en Estados Unidos, y otros tenemos un nivel pues, más medio de inglés. Hay muchos, bueno, tenemos aquí a nuestro técnico, él sabe mucho de informática, otros pues menos de informática, un poco de todo. Y luego en cuanto al grado de implicación, eso ha ido cambiando a lo largo del curso. Hay quien desde el principio va por el 10 en todo y se implica desde el principio, y hay otros que han ido entrando conforme ha avanzado el curso y la verdad que han trabajado muy bien. Luego me pareció que iban a desarrollar su autonomía. Han trabajado, bueno, era muy... Ana, ¿te parece bien que hagamos esto? Ana, tiramos por aquí. Y pues igual que me lo preguntaban, yo les decía sí o no y tiraban para adelante. Luego era mucho promover su creatividad, sobre todo nos contará Joaquín en Scratch, que fue el que más lo promovieron, pero a todas horas, pues yo qué sé, el Jim lo utilizaban en informática, entonces hicieron un montón de combinaciones de fotos, por ejemplo aquí nuestra hipotético familia, por cierto les pusimos esos apellidos simplemente porque nos gusta el baloncesto y por aragonés y por español, no por nada más. El viaje que harían y un billete de cómo irían. Reforzar sus capacidades sociales, han trabajado en colaboración constante con los americanos y entre ellos. Todo se ha hecho en grupos, aunque no eran grupos siempre iguales, sino que íbamos combinando según lo que hacíamos. Y luego, pues, aplicar, o sea, Internet, que utilicen Internet en toda su gama. Como es tan amplia, pues fuimos decidiendo qué usar. Empezamos con el Google Drive, porque así teníamos el sistema de carpetas compartidas y así creaban los documentos entre los americanos y nosotros, y ahí íbamos poniendo, quitando. Tiene la pega de que si uno se ha cargado desaparece todo, pero la ventaja de que no estás duplicando documentos ni nada, sino que es siempre el mismo documento y se trabaja muy bien. Luego, cuando teníamos un montón de información en esa carpeta, allá por enero, febrero, era una carpeta con muchísimas cosas que luego nadie leía y que no sabíamos cómo ordenar. Entonces decidimos hacer un blog, allí apareció Joaquín en escena y todos aprendieron de blogs.
Lo hicimos con WordPress, pues algunos no habían usado nunca, pues aprendieron a hacer el blog. Y otros que sí que habían usado, pues aprendieron más cosas y nos enseñaron más cosas. La vía de comunicación fue Hangout. Ellos estaban más acostumbrados al Skype, pero ya que estábamos con todo con el Google Drive, me pareció más adecuado hacerlo en Hangout. Y bien, ¿no? Bueno, las videoconferencias que solían durar 1 hora o así, siempre surgían problemas técnicos, pero al final Hangout nos dejaba hablar con ellos. Y la última, pues ¿por qué os lo presento en Padlet? Pues porque María, mi compañera, nos hizo una exposición a todos los profesores en Padlet y me pareció que era muy visual y muy útil, y os recomiendo en vuestras clases que, si no la conocíais, que uséis este muy interactivo porque viene muy bien. Y el último objetivo, pues fomentar el trabajo interdisciplinar. Claro, muchos de mis compañeros ya habían trabajado con Alberto, entonces en que dije que iba a hacer algo con Alberto, pues muchos quisieron unirse al carro y hacer más cosas. Al final muchas de esas cosas, en vez de estar desde el proyecto de Amos García, pues se han hecho desde Viajeros y Exploradores, que es el proyecto de innovación del centro, pero aún así pues departamentos como Inglés o Ciencias Sociales sí que han colaborado en nuestro proyecto. María, Joaquín, pones un poquito... Esto. Os enseño solo ese documento porque en el vídeo final veréis muchas más cosas de las que ellos han hecho. Pero aquí... pues esta es una alumna del tercero, he dicho que ellos son de cuarto, pero luego todo el que ha querido ha colaborado. A las videoconferencias, por ejemplo, venían alumnas que no son de tecnología. Y luego pues yo daba clases en tercero, pues cosas de tercero las metíamos aquí. María daba en tercero, pues lo metía aquí. Isabel, que es la profesora de inglés, da en varios niveles. Bueno, perdón que me pierdo. María, ella lo que hizo con sus alumnos de tercero fue crear crear vídeos en inglés pues sobre clima de España, historia de España, política en España, y luego de cortitos y hechos por los alumnos, y se lo mandaba allí, y luego pues al final el feedback de ellos consistió en ver esos vídeos y comentar en sus clases de español, estos sí que eran unos estudiantes de español, pues lo que les parecían esos vídeos. Yo creo que lo que más gustó a los alumnos de tercero es que en todos les ponían que su nivel de inglés era muy bueno. Y nuestra profesora de inglés, Isabel Manuelda, con la profesora Nájil, que es una profesora de AIA que les da español, intercambiaron, o sea, hicieron parejas de alumnos y intercambiaron sus teléfonos móviles pues, para que mantuvieran ahí conversaciones inglés-español y les sirviera pues, para mejorar su nivel respectivo de idiomas. Este proyecto es de los alumnos, yo no quiero meteros más rollo, ahora os van contando ellos pues, el resto de cosas que veis por aquí, y va a empezar Jorge con las carpetas compartidas, que fue eso, cómo empezamos a trabajar. No hicimos todas de vez, sino que empezamos con recuerdos solo con el tema de instalaciones y viviendas y luego pues, se fueron incorporando el resto de cosas. Hola, yo soy José y os voy a explicar las carpetas compartidas. Como el proyecto surgió mientras estábamos dando las instalaciones y viviendas, entonces empezamos a hacer las de electricidad, agua y internet. Yo era el encargado de electricidad junto a Joaquín y otros dos americanos llamados Anthony y Carlos. En este documento se compara las facturas españolas, las maneras de dividirlas y las partes que hay que pagar. Esta otra es una factura simulada por alumnos de tercero con datos de una factura danesa simulada con datos españoles. Y luego todos los datos los vamos recopilando durante las videoconferencias, y una de las cosas más importantes que aprendimos son que en Estados Unidos la potencia contratada no se paga, pero se paga más por los datos compartidos, y que dependiendo del país, estado y ciudad en la que estés, pagas diferentes facturas, diferentes impuestos. Ahora nuestro compañero de Blas y David eso explicarán más. Bueno, pues somos los compañeros David César y David Blas, y bueno, nosotros os vamos a explicar un poco el contenido de las dos carpetas de Flats for Rent y la de Cars. Yo os explicaré la de Flats for Rent, que es los pisos o las casas donde nuestra familia Los García se va a mudar, y bueno, más o menos lo que investigamos. Lo primero, bueno, el precio, la economía, claro, hay que buscar un precio económico para nuestra familia, y bueno, lo que averiguamos fue que allí, en Santa Fe, las casas, en vez de alquilarse por meses, como es usual, aquí no, ahí se alquila por día, y además un precio elevado, no es que sea un precio barato. Bueno, y luego la estructura, como veis, no hay cimientos, o sea, no hay nada de cimientos, y el material es madera oscura,
para simular el adobe, que es el material con el que los españoles hicieron las casas hace 400 años allí en Santa Fe. Es un dato curioso. Y bueno, nosotros, David y yo, por las tardes hablábamos con nuestra compañera americana Summer sobre los coches y bueno, para eso, para ayudar, para saber más sobre cómo movernos allí en América, cómo, los impuestos, el precio de las gasolinas, el diésel, toda la información sobre los coches, sobre los vehículos. Y bueno, ahora nuestro compañero David Montesa os va a explicar un poco todo lo que conseguimos averiguar. Bueno, pues lo primero que buscamos fue ver los precios de la gasolina en América para compararlos con los españoles y nos dimos cuenta que en América la gasolina es más barata que el diésel y por eso usaban más los coches a gasolina. Luego también buscamos los precios que había de las compañías de seguros. Aquí había dos tipos, la a todo riesgo y la de siempre, y después allí había uno que era lo más para todo. Y después ya estuvimos mirando cómo eran los tipos de coches, los americanos y los españoles, y vimos que los americanos eran mucho más grandes y eran más a modo para terrenos más rocosos, ya que estaban más en el desierto y por ahí, y los españoles eran más como para ciudad. Y luego, luego ya lo demás. Estuvimos mirando la comparativa, las comparativas entre lo que nos mandaban los compañeros de Estados Unidos y los nuestros, y ya pues ahí estamos. Bueno, aparte lo que nos impactó mucho es que Summer ya conducía y venía a las conferencias conduciendo, y había algunos días que llegaban tarde por las nieves. Bueno, como antes os ha contado Ana, también en este proyecto ha participado gente que no está involucrada en tecnología. Por ejemplo, Carla y Clara se encargaron de comparar los precios de los alimentos y las compañías aéreas para poder coger aviones de allí o viceversa. Crearon un documento que aquí podéis ver los precios que cuestan, lo que cuestan los vuelos y dependiendo de las compañías aéreas. Y ahora Anthony, que es un compañero de Estados Unidos, os va a contar él un poco su punto de vista. Hi. My name is Anthony Rivera, and I go to Santa Fe Public Schools in Santa Fe, New Mexico, in the United States of America. So basically, my task in this project was to compile the data for the water bill and how much water we use versus how much it costs per liter, and how that ends up running the average family of 4 in a month. So yeah, I mean, that was my initial job. What did I learn? I've learned about, more specifically, more of my state than perhaps Spain. I've learned that in my state we have a tiered water billing system, which means we get paid a little differently because we live in a desert. And I think that's really unique to Santa Fe and other deserts. What have I contributed? Majorly, my contribution to this project has been through compiling of all the data that everyone has gathered. And what I would do is I would find out how much it costs for a house, how much it costs electricity bills, how much it costs water bills, gas, and I would compile it in an easy to understand format for both the people in Spain and us. What surprised me? The compile the data together was really nice. Surprisingly, for an average family of 4, I found out that the living wage here in New Mexico is relatively cheap for an average family, assuming both parents have a minimum wage job. Thanks. Bueno, yo soy Javier Pérez y pues seguro no han entendido el vídeo. Bueno, pues él se presenta, él dice que Anthony Rivera, ¿no? Del Instituto de Santa Fe en Nuevo México. Él dice que su trabajo principal cuando empezó el proyecto era de arreglar las facturas de gas, almacenar y de agua y almacenar toda la información que venía de esos temas. Bueno, cuando le preguntan qué es lo que más ha aprendido, él cuenta que ha aprendido más de Santa Fe que de España, ¿no? Y que ha aprendido que allí en su distrito
tienen un contador de agua que les obliga a pagar un poco más que en otros estados, ya que viven en un desierto. Bueno, en la parte que cuando le preguntan qué es lo que más le ha sorprendido, él dice que le ha sorprendido que tienen que pagar ellos un poquillo menos que las familias estándar de Estados Unidos y que su vida es un poco más barata que en otras partes de Estados Unidos. Y bueno, yo os voy a hablar sobre las videoconferencias. Las videoconferencias, bueno, era lo principal, ¿no?, de este proyecto, pero tenían un inconveniente, ¿no?, que es que había 8 horas de diferencia horaria. Entonces nosotros íbamos ahí prácticamente a las 4:30, a las 5, teníamos que quedarnos más tarde. Y ellos venían un poco antes al instituto, así como a las 8, bueno. Entonces había ahí un pequeño problema, pero como nosotros tenemos un día bilingüe, pues nos quedábamos el jueves y así aprovechamos el tiempo. Bueno, luego las videoconferencias usábamos Hangouts, como ha dicho ya Ana, aunque algunos preferíamos el Skype y otras cosas, pero bueno. Hangouts lo bueno que tenía era que todos teníamos cuenta de Google Drive y podíamos usar el Hangouts. Y bueno, para las videoconferencias usábamos los minis, los portátiles de instituto, que bueno, como no eran muy buenos, alguna vez Ana se trajo su portátil y yo alguna vez también. Y bueno, pues ya las videoconferencias, si conseguíamos contactar con los americanos, que costaba bastante, pues ya nos cambiamos información sobre las facturas, todo, y bueno, las redes sociales luego ya también, y bueno, luego, como los americanos trabajaban desde la asignatura de matemáticas, pues ellos empezaron a hacer Excel, sobre todo, bueno, que quedan bastante bonitos, y nosotros trabajamos desde el Scratch, que ahora os pondrá aquí. Bueno, mi parte de este proyecto ha sido ayudar con el inglés a traducir los textos, ya que yo viví 2 años en Estados Unidos. Y bueno, pues me ayuda a recordar la experiencia de cuando estuve y a hablar un poquillo mejor inglés. Ahora Joaquín nos explica lo del Scratch. Al principio el blog lo utilizamos para organizar todo lo que teníamos en la carpeta de Drive y poco a poco fuimos añadiendo lo que íbamos haciendo día a día, como las conferencias y discusiones sanas que había en política y todo eso, que iban ayudando a los ingleses, a los norteamericanos, y para eso intentábamos tener el blog en 2 idiomas, en inglés y en español. Y luego aprovechamos que nuestros compañeros de segundo y tercero hacían una etapa del Camino de Santiago para crear videojuegos a partir de Scratch en los que explicar el Camino de Santiago para que supieran cultura española. Por ejemplo, el mío consistía en una pequeña animación y luego un pequeño minijuego en el que tenías que recoger guías, que es algo típico del Camino de Santiago. Y luego, si queréis hablar de alguna de vuestras entradas. Yo, por ejemplo, con la compañera que me tocó trabajar allí, bueno, pues no es que trabajase mucho. Tuve muy mala suerte. Pero bueno, para que tuviese algo más el blog, hice una entrada de política, porque en una conferencia, cuando estuvimos hablando, pues salió el tema de que ellos tenían que votar y claro, muchos ya son mayores de edad, entonces les tocaba por primera vez votar. Entonces, bueno, hablamos un poco sobre Trump y por ahí. Ellos les impactó un montón que nosotros no tuviésemos a un gobierno y que estuviesen así las cosas, que hubiese tantos partidos y que no se pusiesen de acuerdo. Y bueno, hice una entrada que ha tenido bastante... Bueno, la gente ha comentado bastante y está en ambos idiomas para que todos lo puedan leer. Por cierto, todo esto que no somos de partido, os estamos enseñando un poquillo cosas, pero que ahí os damos un código QR para que os metáis, si queréis, a leer el taller y desde ahí podéis acceder al blog. Perdona, ya me he interrumpido. David, y leer lo de la política, que es una de las entradas así. ¿Cuentas algo de los cómics? También, al ver que allí era muy típico afroamericano, les dijimos que aquí en el instituto había gente que también jugaba afroamericano, como por ejemplo nuestro compañero Ángel García. Y luego también ya empezamos a hablar sobre sus hobbies y allí, como estaban en el desierto, pues les gusta mucho montar en moto y en quad y todo lo que es para la eso. Y luego también les gusta esquiar, y aquí también, y ya pues voy a pasar a más. Lo que yo, por ejemplo, como ha dicho Ana, algunos alumnos estaban aventajados en informática y con el tema este del blog y ya sabían hacerlo, pero había alumnos
yo, por ejemplo, que empecé desde cero. O sea, el WordPress yo no lo controlaba y al final, pues, gracias a Joaquín, por ejemplo, lo controlaba mucho y luego, claro, nos han ido enseñando a cómo crear blogs y demás. Y al final yo también creé una entrada junto con Montesa, la de los coches y, claro, para explicar, bueno, eran 2 documentos, los 2 que antes os hemos enseñado, para eso, para que los americanos pudiesen ver nuestro documento, la de precio de gasolina, seguros y demás, y nosotros pues lo mismo pero en América, y de ahí ya entonces poder sacar un documento comparando los 2 países. Y bueno, ya está. Bueno, yo también quería una entrada en el blog de algo grande, ¿no? Pues porque allí los americanos no les gusta ir a comprar una vez a cada día o una vez a la semana, sino que por ejemplo se van a comprar y comprar una vez al mes y comprar una tonelada de comida, ¿no? Entonces era más recordar que van a ir a los supermercados. O sea, recordaba yo cuando vi allí que ibas y comprabas en un supermercado no una caja de carne, una bandeja, sino igual comprabas medio vaca, ¿no? Pero bueno, también recordándonos los hábitos alimenticios, que allí les gusta mucho ir a McDonald's y bueno, luego las consecuencias que les aporta. Y bueno, también que cuando hablábamos en las videoconferencias con los americanos, les hablábamos sobre lo que comían nosotros y ellos se picaban de alguna manera porque veían que no comían tan sano como nosotros. Y si veis, la última entrada que está subida al blog tiene los juegos estos que hemos hablado de Scratch y tiene instrucciones para cómo poder jugarlos, para poder probarlos. No sé, un poco más. ¿Quieres añadir algo? Paso al momento de dar las gracias y luego preguntéis lo que queráis. Por supuesto, haber conocido este grupo de alumnos. Lo ha dicho Javier así de modo casual, pero que se han implicado muchísimo, tanto a nivel de clases, pero en lo de las videoconferencias era totalmente, no era para nota, y aún así venían por las tardes, se quedaban a comer, se quedaban a hablar, y a veces eran temas divertidos, pero otras veces pues había que estar hablando de la electricidad o de instalaciones así un poco más rollo, bueno, no lo ha comentado Amelia, pero también estuvieron con internet, con la televisión, o sea, temas de nuestro temario. Y luego entró incluso en su grado de implicación, pues Montesa, por ejemplo, que no le gustaban ahí mucho estas videoconferencias, pues él hacía de técnico y nos reparaba ahí el taller mientras ellos estaban haciendo cosas de las que ponía, bueno, el Instituto de Mates Espartero está acabándose de montar y entonces pues él colaboró muchísimo en eso. Pues en primer lugar los alumnos, que sin ellos no hubiera sido esto posible. Y si no hubieran tirado para adelante, pues lo hubiéramos dejado a un lado y hubiéramos salido por otro sitio. Por supuesto, gracias a Alberto, que de que surgió la idea, el que ha estado allí trabajando y el que ha hecho que esto vaya para adelante. Él allí intentó involucrar incluso a más profesores, pero claro, todos tenían sus cosas que hacer. A mí aquí era muy fácil porque estábamos dentro de un proyecto de innovación y todo el mundo tenía muchas ganas de hacer cosas. Entonces tenías ese respaldo en el centro. Y luego, pues, gracias al director, que ya se ha ido porque tiene tiene que presentar su experiencia, pero fue el que hizo que esto lanzara y el que me animó a estar hoy aquí contándoslo. A él y a la coordinadora del proyecto de Viajeros y Exploradores, que es María, que aquí ha hecho una pequeña cosa, pero que con su ejemplo y su trabajo constante y su motivación a veces incluso excesiva nos ha hecho trabajar a todos un montón. Entonces, lo último que os quería poner, este vídeo de Viajeros y Exploradores, este no está hecho por nosotros en absoluto, este simplemente lo pongo porque nosotros somos parte de este gran proyecto que ha sido Viajeros y Exploradores. Entonces, este vídeo lo ha hecho un alumno de María, Rafael Aldaz, y saca muchas cosas del proyecto de Viajeros y Exploradores. Algunas son nuestras, pues veréis por ahí el Scratch, veréis por ahí la Voz García, los vídeos de historia, pero muchísimas son de otras materias. Y con eso terminaremos. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. En el presente curso 2015-2016, el IES Valdesparcera se va a embarcar en una nueva aventura. Hay que hacer esto
nuestro americano está tocando, uno de nuestros americanos estuvo tocando la guitarra en una videoconferencia. La guitarra española, Sí, y ellos no hablaban en español, pero un día sí que dijo que sabía cantar la canción en español. 450 alumnos se pondrán en la piel de viajeros y exploradores del pasado. Of the Spanish government? Me and the ministers, we are responsible for each area in the state. I'm an education minister. Hello people, my name is Henry Borges, and I was born in 1841 in England as John Borges. When I was a kid, I had a very difficult time. Claro, primero, si metéis en la página de Utopías y ya que estáis nos votáis, ¿vale? El número 16. Sí.
pues ya está, ya podéis seguir. Muy bonito, chicos. Yo quiero preguntar una cosa, los que queráis, ¿vale? Contestar. Si tuvierais que resumir esta experiencia que habéis vivido este año, la verdad es que se nota que hay muchísimo trabajo detrás. Esto es una muestra, pero imagino que, claro, aquí entre profesores y alumnos habéis echado horas, ¿no? Me gustaría, no sé, si pudierais resumir esta experiencia pues con un eslogan a nivel personal, no sé, y si no con una frase, no sé. ¿Pensáis que ha sido algo que se ha quedado solo en este año? ¿Vais a mantenerse en contacto con esas personas que habéis conocido? ¿Os ha cambiado en algo la forma de ver la educación, de afrontarla en los próximos cursos? Pues que aunque tenga más trabajo, sí, yo creo que siempre, o sea, esto sí lo vamos a recordar y otras cosas no. Esto, a pesar del trabajo que lleva, pero yo creo que lo vamos a recordar y creo que nos aporta mucho más que no estar todos los días delante de un libro. Más didáctico, ¿no? Para aprender. Sí. Más entretenido. Sí, entretenido, sí, sí. Bueno, mejores Solo falta viajar allí, ¿no? Eso dijeron, ya no podríamos irnos ahí yo. Nuestra familia imaginaria y dentro de unos años igual nosotros, pero ahora... Yo daros enhorabuena, ¿no? Porque yo soy de primaria y parece que en secundaria no se hace nada. Entonces que contéis esta experiencia, porque, ¿sabes? Parece que en secundaria lo que dice, siempre tenéis que estar con libros de texto. Pero yo creo que de esta forma, pues fíjate si habéis tenido que calcular por todo el tema de idioma y demás. Entonces, agradeceros, bueno, daros la enhorabuena por el trabajo de todas vuestras compañeras y compañeros y al equipo docente que le deis continuidad y le deis visibilidad a lo que se está haciendo. Y si hay posibilidad de que os presentéis un premio nacional y vais a conseguir recursos para que ellos puedan viajar a Estados Unidos. Para eso votamos. Porque muchas veces no sabe la repercusión que pueden tener estos proyectos, de lo que pueda marcar en el futuro. Entonces, que se propicie esta iniciativa, pues también un poco, yo creo que seréis consejeros de los alumnos que están en los cursos inferiores, de que cuando planteen este tipo de dinámicas, pues también participen, porque sois modelo de ejemplo, ¿no? Bueno, a nosotros nos ha pillado ya un poco tarde, pero sí que los que son más pequeños, el otro día, por ejemplo, nos hicieron una entrevista y los que con el proyecto de Mailart, los que eran más pequeños sí que han notado que les daban mucha libertad para hacer lo que quisieran, ¿no? Sí, en vez de seguir una regla, ser libre y hacer lo que querían. Yo decir que me pareció una experiencia muy emocionante y me parece muy importante además que es un trabajo muy colaborativo y que se está utilizando siempre y aprovechando siempre las diferentes capacidades de los alumnos, que no siempre son iguales, que hay chavales que tienen un potencial tremendo y que los profesores estén con ellos y que se apoyen en partes del proyecto los conocimientos que ellos tienen, es una manera de reconocer el mundo cambiante y todas las posibilidades que tiene el trabajar en equipo y aprovechar los conocimientos y apoyarse siempre en el otro. Ahora ya entiendo que Joaquín estuvo muchas tardes delante del ordenador. Yo no sabía que estaba haciendo un videojuego y yo le echaba la bronca. Deja de tontar, le decía, ¿qué videojuego el videojuego? ¿A estudiar? Ese videojuego sí que era en parte para el examen y subió bastante. Le salió muy bien, de verdad. Sí, por eso la bronca le echaba. Y yo debo reconocer que yo poco sabía del proyecto porque me contaba poco, pero que me he quedado súper sorprendida de todo el trabajo que habéis hecho en común y de todo lo que hay detrás. Entiendo que habláis como familia. Somos familia. A estas edades no nos cuentan mucho, entonces claro, dices, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? No, que tengo que ir a hacer un proyecto y quedarme a las 4 de la tarde y ya. Es que, vale. ¿sabes qué pasa? Que muchas veces la familia, el concepto que tenéis de escuela que tenemos es el que recibimos cuando estamos en la escuela. Entonces todo lo que se salga de ahí del libro de texto, pues chirría. Entonces un poco está bien que se dé visibilidad porque veis todo el trabajo que hay detrás. Claro, si no es mejor te cuentan una parte pequeña y esto es como va. Ah, tú eres la madre de David. Efecto sorpresa, hombre. Yo no contaba nada y dice, cuando vayas lo ves. Yo había sido
él la idea de bueno, pues, un alumno que está allí, que pregunta, que tiene interés, que hace lo que hay que hacer, pero no lo tenía por tan extrovertido ni tan nada. Y cuando llegábamos a los americanos, en que los demás tenían un poquito el primer día, sobre todo que era vergüenza inicial, de que hablar el idioma, hay que hacer no sé qué, pues con una soltura tu hijo que para que andaba ahí de todo y con pero y de verdad, ¿cómo luces, hombre? Pero ¿y cómo puede ser? ¿Y cómo tal? ¿Y cómo cual? ¿Cómo son vuestras casas? Pues las de todos y para nada. Es que ellos a los 16 ya conducen y nosotros aquí hasta los 18 Saliendo de la fan de carro de moto. Exactamente. También eso, como esa parte sí que era extraescolar, pues los conoces a ellos desde su punto de vista, un punto más humano que son los alumnos que están en clase. Enhorabuena. Gracias.